Muy bien, buenos días. Bueno, me dicen que quedaron muy confundidos con el padre Esteban, espero que no. Muy bien, un encuentro y una mañana que llamamos de retiro, de reflexión, para que sigamos ahondando profundamente en la fe. El Señor tiene el poder de consolar, de curar, ¿sí?, nuestras heridas. Claro, porque Él es mi dulce amor y mi consuelo. Él es mi dulce amor y mi consuelo. Una expresión que todos conocemos desde niños, que aprendimos de labios de nuestros abuelos y que se convierte en una ejaculatoria, en una plegaria que nosotros debíamos paladear más con el corazón y con el alma para sacarle a ese tipo de ejaculatorias pues todo el sentido, toda la profundidad. Mi dulce amor, un amor dulce. Cuán dulce es el Señor que tiene el poder de quitar de nosotros toda acidez, toda amargura, toda oscuridad de nuestra vida. Mi dulce amor. Es que estar con el Señor nos da dulzura a nuestra vida. Y siento que muy pocas veces nosotros predicamos la dulzura de Dios en la vida del hombre. Que el Señor te sepa dulce. Y ahora que se acerca una etapa del año tan importante a nivel de la liturgia como es el Adviento y la Navidad, nosotros vamos a decir dulce, dulce Jesús mío. Que eso lo puedas entonces orar con sentido, en intimidad y con fuerza en el corazón. Si sientes amargura en tu vida, dile al Señor y pronuncia su nombre, porque el nombre del Señor es miel en el corazón y en los labios de aquel que lo pronuncia con fervor. Y mi consuelo, ya todos sabemos a través de muchos retiros y de conferencias de formación que ofrecemos en Televid, que el consolar es la acción por excelencia de un cristiano. Un cristiano es aquel que se va a consolar. Padre, ¿qué tengo que hacer? Hombre, pues la acción primera de un cristiano, que es consolar. Consolar quiere decir estar con quien está solo. Estar con quien está solo. La acción por antonomasia, la acción primera de un cristiano será siempre el consolar. Alguna vez una amiga me dijo que nos fuéramos a llorar con los que lloran. Le dije, forme el grupo de plañideros y de plañideras y nos vamos a llorar con los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar con quienes están solos y tristes. Entonces, muy importante que nosotros ubiquemos toda esta reflexión y también miren cómo pequeñas oraciones que nosotros conocemos desde niño se nos convierten en unas grandes posibilidades a cada uno de nosotros para ahondar, para profundizar y para sacarle jugo a nuestra fe. Ya lo hemos dicho y lo hemos dicho en el tiempo de la Cuaresma y de Semana Santa, es que tú eres mi dulce amor y mi consuelo. Muy bien, se nos acerca un tiempo muy bello, que es Adviento y Navidad. Pero todos sabemos también, como nos decía el padre Esteban en la charla anterior, que es un tiempo muy delicado. Como que se exacerban las emociones, las memorias, los sentimientos, y a veces uno dice,
es que la Navidad es muy triste, es que la Navidad me genera a mí una memoria de un montón de pérdidas, de amigos que se fueron, familiares que murieron, cómo éramos de felices antes en aquella casa, en esa finca, en este barrio, en este lugar, cómo fue hermosa nuestra niñez, y ahora que yo los veo desde aquí, todos ya como estamos de cerca a la resurrección. Entonces, no es que yo les esté diciendo viejos, no, sino que a veces pensamos que toda la felicidad, que toda la alegría y que toda la belleza de la vida estaba en el ayer. Entonces se nos llega otra Navidad y podemos hacer de este tiempo un tiempo de una nostalgia infinita de aquellos diciembres que ya no volverán, es que ya no volverán, ni aquellos febreros tampoco, ni aquellos mayos tampoco. El que está llegando es un nuevo diciembre, una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo adviento, un nuevo pesebre para construir, para realizar y para nacer en él. Entonces, en este rato pequeño que tengo, vamos a hacer unas reflexiones importantes. Lo primero que vas a hacer es que tú vas a identificar en ti, y ya el padre Esteban nos ayudaba anteriormente, vas a identificar en ti todas las tablas rotas, todo el techo que se cayó. Vas a identificar en ti todas esas tapias húmedas. Vas a identificar en ti esas paredes mohosas, tapias húmedas, el techo que se cayó, tablas rotas, realidades desvencijadas. Vas a identificar en ti todo aquello que está absolutamente ruinoso. ¿Qué es lo que está ruinoso en tu vida? ¿Qué está amenazando la ruina? ¿Qué te avergüenza a ti? Porque yo sé que en nuestras casas tapamos las humedades, le ponemos una mesita para que no vean este hueco, porque qué pena que vean todo eso que está tan roto y tan feo y tan mal pintado en la casa. Pero aquí no vamos a disimular eso. ¿Qué zonas de tu vida sientes que el techo se te vino encima? ¿En qué áreas concretas de tu vida tú sientes humedades, tablas podridas, ventanas que se cayeron, realidades que amenazan ruinas, tapias que se vienen abajo, paredes agrietadas? Es importante que tú y yo identifiquemos esos lugares, y que son lugares que, como les decía hace un instante, nosotros escondemos. ¿Qué tal que se dieran cuenta que esto está habitando en mí? ¿Qué tal que se dieran cuenta que esto lo vivo yo? Por eso me maquillo, por eso me perfumo, por eso aparento estar muy bien, para que no se den cuenta que en mí también hay ruinas, que en mí también hay zonas que yo no quisiera tener, pero que existen en mí. Cuando se agrietó la vida tuya, cuando esas paredes de tu vida perdieron la belleza y se tornaron en grietas, cuando esa tapia de la cual tú tenías un orgullo tan hermoso está a punto de desmoronarse. ¿Cuándo fue que se te cayó el techo encima? Vamos a identificar absolutamente en tu vida y en mi vida esas realidades. Yo lo estoy haciendo como un trabajo personal y un trabajo urgente. ¿Qué vas a identificar también hoy? Vas a identificar qué áreas de tu vida en concreto, para ti Mariela, para ti Germán, para ti Juan Francisco, para ti Carlos Enrique, Matilde, ¿qué áreas concretas de tu vida están oscuras? Es que no veo nada, Padre. Es que todo está en noche.
Estoy viviendo una noche oscura, esas noches llenas de insomnios, esas noches llenas de aullidos, esas noches llenas de fantasmas, esas noches agónicas, esas noches que me roban a mí la paz. ¿Qué está en noche? ¿Cuál es tu noche? ¿Qué te tiene a ti absolutamente oscurecido, oscurecida? Cuando la vida perdió la luz, cuando la vida perdió el brillo, la ilusión. ¿Dónde están tus noches? Pero no las vamos a evadir como esas noches tan largas que vive una mamá cuidando a un hijo enfermo, como esas noches que se vivían cuando estábamos chiquitos en los velorios de las familias, como esas noches tan largas en cuidados intensivos. Noches de la vida, noches del alma, noches muy oscuras. ¿Cuáles son tus noches? ¿Y dónde están tus ruinas? Pero las tienes que identificar y ponerle nombre y escribir y pensarlas y afrontarlas, no disimularlas. Y si no te queda claro eso, el tercer ejercicio que hay que hacer urgente es identificar cuáles son los desiertos de tu vida. Es que, Padre, estoy pasando un desierto. Es que todo está seco, todo está árido en mí. Padre, no hay verde, lo que yo siembro se seca, esto no tiene futuro. Unos desiertos, una tierra seca, una aridez profunda. Padre, es como un ladrillo en mi vida, como algo seco que a mí no me da nada de paz. Y el desierto es terrible, porque en el desierto uno durante el día se muere del calor y en la noche en el desierto se muere de frío. El Señor nos dará consuelo, pero no hay consuelo si yo no identifico mis ruinas, mi pobreza, mis grietas, el techo que se me cayó encima. No habrá consuelo y no hay bendición si yo no identifico esas noches pobladas de aullidos, de miedos, de fantasmas, de ayes, de agonías, de lágrimas en mí. Es que estoy absolutamente oscurecido. Es que no hay consuelo si yo no identifico en mi vida todo aquello que es realmente un desierto. Ahí no hay manantiales, ahí no hay fuentes, ahí no se puede sembrar. Es que yo sembré esta plantica que era un proyecto de mi vida, un sueño. Padre, eso ni pegó. Es que eso es un desierto. Todo lo que yo siembro ahí se muere. Es importante. Sin esa identificación, sin esa claridad de estas tres áreas en nuestra vida, yo no podré experimentar la acción divina. Porque es que se acerca el Adviento, se acerca la Navidad y el Señor va a nacer, el Señor va a acontecer, el Señor va a estar presente. ¿En dónde? En la mejor clínica. Van a ser en la mejor clínica de la ciudad, van a ser en medio de letines, de esas canastas que las abuelas y nuestras mamás nos prepararon para el nacimiento, van a ser en un palacio, en una casa pulquérrima, maravillosa. No, es que se acerca la Navidad. El Señor va a nacer es en medio de tus ruinas. El Señor va a nacer allí donde se te cayó el techo. El Señor va a nacer en medio de esas tapias mohosas, llenas de musgo, llenas de humedades. El Señor va a nacer en ti, en medio de esas grietas que han arruinado tu vida y te han robado la paz, el encanto y la belleza. El Señor va a nacer en medio de esas tablas viejas.
en medio de esas roturas, de esas bisagras oxidadas en tu vida. Es ahí, en ese pesebre, que es tu pesebre personal, donde el Señor va a nacer. Porque es que en los pesebres lo que ponemos son unas ruinas, no unos palacios. En los pesebres no construimos unas casas y unos apartamentos modelo. En el pesebre lo que llevamos son unas tablas viejas para hacer el portal, le ponemos hasta musguito, le ponemos por ahí unas piedritas, le ponemos aserrín, le ponemos un montón de ruinas para hacer el portal. Pues resulta que son en esas ruinas tuyas donde tú veías la desesperanza, la herida, en lo futuro, el vacío, lo infecundo, lo no posible, donde el Señor va a obrar el milagro de estar contigo. Porque es que se acerca la Navidad. Se acerca la Navidad con un tiempo bellísimo que será el Adviento. Se acerca la solemnidad de Navidad, que es la solemnidad del consuelo. La Navidad es para consolar, porque es la celebración donde Dios se hace prójimo de nosotros. Muchos te dejaron solos. Muchos te abandonaron, muchos te juzgaron, muchos te pusieron zancadillas. Y tú que tenías sueños y planes con este y con aquella, y con tus hijos y con tus nietos, y sin embargo se fueron y ni te dieron las gracias. Y se nos va yendo la vida con los años, y acontece ese cáncer, y ese tumor, y esa enfermedad inesperada, y se nos rompen proyectos, y parece que el techo se nos cae encima. Y como que todo aquello que yo soñaba perfecto y hermoso y bello y genuino se me volvió una realidad absolutamente agrietada, empobrecida en mi vida. Si tú no identificas esas realidades concretas que son tu pesebre, entonces ¿dónde va a nacer Jesús? Esa es la buena noticia de eso, que el Señor no va a nacer en el palacio o en el apartamento perfecto o en la casa más linda de la ciudad, sino que el Señor va a nacer en aquellos lugares que yo le he ocultado a tantos, pero donde habitan mis ruinas, donde habitan mis realidades más penosas, mis dolores más profundos, mis sueños truncados, las roturas de la vida que me dejaron a veces sin aliento, que me dejaron despechado porque me hirieron tanto, porque no cumplieron la cita, porque me dejaron solo y porque yo también arruiné la vida de tantos, porque yo también arruiné los sueños de otros, porque tampoco yo les cumplí la cita. ¿Cuál es tu pesebre? Pero es que es en serio. Este pesebre no lo venden en los almacenes de cadena. Ese pesebre no es un pesebre para exponer públicamente. Ay, como que te quedó lindo el pesebre, que espero que sí les quede lindo en las casas, sino que ese es el pesebre íntimo tuyo. Es el primero que hay que tener claro, que hay que tener absolutamente consciente, porque es en ese pesebre de mi vida, en esas realidades ruinosas que me avergüenzan de mi existencia, donde el Señor se va a hacer presente. Siempre les he dicho en los retiros, en las Eucaristías, que nosotros podemos estar desahuciados por mucha gente, desahuciados por la familia. No nos van a perdonar, nos dejaron de hablar, hermanos que nos dejaron de hablar, primos que no nos quieren ver, amigos que nos sacaron del llavero y nos juzgaron para siempre y quedamos con ese San Benito y condenados para siempre, desahuciados,
por hijos, por nietos, por papás, por mamás, por amigos que fueron un día, por la sociedad. Me desahuciaron. ¿Y por qué? Por errores, por caídas, por actos contrarios que yo hice en la vida. Perfecto. Yo estaré desahuciado ante ellos y yo no puedo exigir que me vuelvan a tener en cuenta, ni que me perdonen, ni que crean en mí. Yo no puedo volver a exigir eso. Eso ya depende de ellos. Pero quiero que sepas que tú y yo nunca estamos desahuciados ante Dios. Nunca. Por más grave, por más ruinoso, por más vergonzoso, por más mohoso, por más agrietado, por más el mal estado que esté, Dios en su amor, porque es su amor, y el amor es cuidar y hacer el bien, eso es amor. Lo otro es pura traga, lo otro es enamoramiento. Dios en su amor, que es cuidarte y hacerte el bien, no ha terminado de hacer en ti una obra de salvación, de restauración, de belleza, de gracia, de posibilidad. Quedé desahuciado ante los otros, muy duro, pero yo no estoy desahuciado ante Dios, porque toda herida, toda grieta, toda marginalidad, toda tapia humedecida es un milagro en gestación. Dios puede obrar en ti. No solamente puede, sino que quiere. Él quiere llegar a tu pesebre. Quiere nacer en medio de ti. Él quiere habitarte de Él. Él quiere habitarte de cielo. Si tú no identificas las ruinas, no hay Navidad. Qué noche tan agónica, qué noche tan triste, qué noche tan larga, qué noche tan sufriente, qué noche tan difícil. Claro, es que la noche es muy dura, la noche es muy dura. Ave María, esas noches tan largas que uno dice aquí nunca va a amanecer, qué noches tan difíciles. Pero resulta que Dios se especializó en obrar en medio de la noche. Podríamos dar un retiro muy grande en medio de la noche. ¿Se acuerdan de la noche? En medio de la oscuridad está la creación. En medio de la noche de los hebreos saliendo de Egipto. ¿Ustedes no se acuerdan de la noche de Jacob y de la noche de Gedeón? Y la noche, Dios siempre obrando en las noches, en la noche de la Pascua. Es en la noche, cuando todo está más oscuro, cuando no se ve nada, cuando hay llanto, cuando hay insomnio, cuando hay fantasmas, donde el Señor acontece. Porque Él se especializó en obrar en la noche. ¿Estás en noche oscura? Alégrate, porque el Señor te va a sorprender. Ustedes no se han fijado que en la noche que no se ve nada, todos los sentidos duermen en la noche, no se ve nada. Solamente hay un sentido que no duerme, que es el oído. Es el único sentido que no duerme. Claro que hay de nosotros los sordos, pero el único sentido que no duerme es el oído. Porque en medio de la noche, de tu noche tan larga, tan atormentada, tan sórdida, sin estrellas, sin abrazos, sin besos, sin música y sin dulzura, tú puedes llegar a escuchar el canto de los ángeles que te digan: no temas, les anunciamos una buena noticia, para que tu noche se haga una noche buena. ¿Qué es la Nochebuena? La Nochebuena es cuando el Señor llega a mi noche, la habita, yo escucho la voz
Y por escuchar esa voz, voy a su encuentro. ¿A cuál encuentro y en dónde? En mi pesebre. Y porque ellos escucharon en medio de la noche, fueron y vieron. Solamente podrán ver los que escuchen el mensaje divino en medio de esas noches tan oscuras. Y tus desiertos, donde no hay posibilidad de nada. Ahí no retoña nada. No retoña nada. Atención, vamos a comenzar un tiempo muy importante que es el tiempo del Adviento. Y hay mucho para hacer. Espero que ya estén arreglando la casa, organizando todo, preparando todos los adornos que están arropando este tiempo bendito que se acerca. Muchas tareas para hacer, porque nosotros no podemos permitir que el fin de año, este resto del mes y diciembre, se nos vaya en un corre-corre, que vea que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, que vaya allí, que me falta esto, que tengo algo, que tengo que hacer esta comida, que no he empacado estos regalos, que esto hasta aquí, que vienen los de Buga, que no vienen los de Bucaramanga, que sí, que no caben, que traigan colchones, que a dónde los voy a acomodar. No, no se nos puede ir todo diciembre en eso. Nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, porque es una responsabilidad terapéutica, sanadora y curativa. ¿Y cuál es la responsabilidad? Es que nosotros vamos a escuchar la palabra del Señor en este tiempo para que esa palabra llegue a nosotros y genere la vida, porque la palabra del Señor tiene una singularidad. ¿En qué se diferencia la palabra del Señor a la tuya? En que la palabra del Señor tiene poder, tiene fuerza, tiene dinamis. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor tiene el poder de hacer realidad aquello que pronuncia. No tanto mi palabra, porque yo te digo te amo, pero te dejo solo. Yo le dije, cuenta conmigo y no fui a la cita. En cambio, la palabra del Señor, lo que Él dice, lo hace. Entonces, trabajo. Primero, que antes de ir al centro comercial, que hacer la natilla, que envolver regalos, que el corre-corre y arreglar camas porque llegaron muchos, la primera tarea que tú tienes contigo como una deuda de curación, de terapéutica, es escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Miren, ahora en el mes de diciembre, en Medellín tenemos siempre el privilegio de escuchar con el coro polifónico de la Orquesta Sinfónica un gran oratorio, que es el oratorio El Mesías, de Jorge Federico Händel. Es un oratorio bellísimo, bellísimo, lo presentan creo que en el Teatro Metropolitano el 11 de diciembre. Deberíamos ir para que nos aficionemos también a la música culta, a la música que sana el alma. Jorge Federico Händel escribió ese oratorio de Navidad, que es una hermosura. Ustedes conocen mucho del aleluya. Aleluya, aleluya. Eso es de ese oratorio. Él escribe ese oratorio en medio de una profunda ruina, en medio de una profunda noche en su vida, en medio de un profundo desierto, en medio de una profunda depresión. Jorge Federico Händel, uno de los grandes de la música y un hombre de mucha prestancia, vive una profunda depresión. Ustedes saben que la depresión es la enfermedad más dolorosa que puede experimentar un ser humano. Y nosotros casi nunca oramos por los enfermos mentales, o sea que deberíamos orar más por nosotros mismos. Los que viven unas noches bioquímicas, unas noches de dolor muy grandes.
Y Jorge Federico Händel escribe este oratorio en medio de una profunda depresión. Nos dicen los biógrafos que lo escribe durante 3 semanas. Cuando él escucha lo que él compuso, que lo van a presentar ahora en Medellín, nos dicen los biógrafos que Jorge Federico Händel se curó. O sea, hay música sanadora, pero no son los 4 Babies, ni un montón de música de vallenatos, ni un montón de boleros de despecho, que lo único que hacen es llevarte a la tristeza, o a la amargura, o a la rabia. No, hay una música sanadora, es esa música ungida, orada, en profundidad. Nos tenemos que aficionar a una música mejor, porque el arte que más acerca a la experiencia de Dios es la música. Nos dicen los biógrafos que cuando Jorge Federico Händel escucha lo que él compuso, se sanó. Se sanó de su noche, de sus ruinas, de sus desiertos, y le devolvió la vida. Todo reverdeció, todo creció en él de nuevo, y puso una cláusula que desde ese momento hasta siempre en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, cada vez que se presente el Mesías, que ahora lo van a presentar en Adviento y Navidad, no se puede cobrar un peso. O si se va a cobrar por la presentación de esa obra musical bellísima, todo lo que se recoja en el Reino Unido por el Mesías va a ir dirigido hasta hoy a orfanatos, porque él sintió que a través de esa música que él compuso, el Señor sana y cura la vida. ¿Y saben cómo comienza ese oratorio del Mesías? Comienza con el primer texto del Adviento. Hay que escuchar la palabra. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Primer pregón del Adviento, el pregón del consuelo. Pero que ¿quiénes van a Belén? ¿Quiénes van a Belén? A Belén solamente van los que escuchen el anuncio, los que oigan la palabra. Solamente se va a Belén si yo he experimentado una palabra que me convoca, una palabra que me evoca a lo mejor, una palabra que me provoca y que me estimula en el camino. Solamente van a Belén aquellos que han escuchado un anuncio. Pero es que mis hijos no van, si nadie les ha predicado. Pero es que a mis nietos no les importa nada, pero si no les han dicho. Pero es que a mis amigos no les interesa nada la Navidad sino la rumba. Pero si no los han invitado, si no los han predicado, si no han escuchado la voz en medio de sus ruinas, de sus noches y sus desiertos, ¿cómo pretenden que vayan? ¿Cómo pretendes que vaya tu hija si nadie le ha dicho, si nadie le ha predicado, si nadie le ha anunciado? Si vives de revistas, de periódicos de otra cosa, de música de esto, de este reggaetón, de estas letras, si eso es lo que escuchan. O sea, ¿quiénes van a Belén? Los que escuchan. Toda la parte del Adviento son voces, invitándonos, diciéndonos que dispongamos nuestro corazón. Mirad, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor llega con poder y su brazo manda. Mirad, oigan los textos de invitación, de palabra y de consuelo del Adviento, como un pastor que apacienta el rebaño. Su brazo lo reúne
toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Consolad a mi pueblo, a un pueblo que está triste, a una sociedad que está sin esperanza, a una sociedad que está herida, a una Colombia que está dividida, polarizada. Estamos enfermos. En Colombia en este momento estamos enfermos a nivel mental. O sea, yo como presbítero escuchando las confesiones, tanta rabia, tanta desilusión, tanta polarización, tanto despecho, tanta desesperanza entre nosotros. Pues nos llega una palabra que dice: consuelen, consuelen a sus hijos, consuelen a sus esposas, consuelen a sus esposos, consuelen a sus papás, consuelen a sus amigos. Consolad a mi pueblo. Es que el Señor viene como un pastor manso a darnos la vida, a llevarnos sobre sus espaldas. Él es capaz de soportarnos. Es el Señor que llega con su dulzura y hace recostar en su regazo a las madres. No, es imposible ir a Belén. Es imposible que cantemos villancicos, que nos regocijemos en la fiesta sagrada de Navidad si no escuchamos la palabra. Y nosotros somos aquí los padres de una generación. Aquí estamos los abuelos de nuestros nietos. Hermanos, si nosotros no anunciamos en nuestras casas a tiempo y a destiempo, no habrá Navidad, no habrá terapia, no habrá curación, porque tú, al terminar este retiro, quedas nombrado como el ángel de la Navidad de tu familia, como el mensajero de las buenas nuevas, como el que va a conducir con tu palabra a tu prole, a tu rebaño, hacia Belén, hacia tu comunidad religiosa, hacia mi parroquia. O sea, que yo los convoque, que yo los antoje, que yo los enamore, que yo los seduzca, pues inmensamente de la belleza del niño que nace en medio de mis ruinas, en medio de mis noches y en medio de mi desierto. Oigan los textos del Adviento: el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estopa, y florecerá como flor de narciso, y se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor y la belleza de nuestro Dios. Es que solamente Dios es bello, que no es bonito, que no es pispo, que no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de la belleza. Y esa belleza es la emanación de su gloria, de la Chequiná, de su luz, de su consuelo, que nos arropa, que nos bendice, que resplandece en medio de nosotros. Esa belleza es su bondad sin límites. Hay gente que me dice: no, padre, es que nos vamos a condenar, que Dios es muy duro, que el tribunal de Dios, es que me enseñaron un Dios lleno de miedo, de horrible, que de pronto me va a condenar. ¿Y a vos quién te enseñó eso? ¿Y a ti quién te dijo eso? Y yo le digo a la gente: es que usted no escuchaba pues la novena de Navidad, ¿o qué? Yo toda la vida la he rezado. Sí. Y entonces, ¿por qué me dices que tan bravo, que el juicio, que nos vamos a condenar, que nos vas a caer? Si la novena comienza así: benignísimo Dios, de infinita caridad. ¿Cómo? Claro, es de una caridad infinita, de un amor que no se acaba. Es un Dios benigno, amoroso, bondadoso, amable, tierno, cercano. Entonces, ¿por qué, si lo sabías, estabas pensando en otro? ¿Saben por qué? Porque nunca hicieron la novena bien, porque hicieron de la novena fue una pachanga, una marranada, un montón de gritos, un montón de bailes, más leídas, más proclamadas. En mi casa nunca nos dejaron a nosotros hacer la novena, nunca.
y éramos niños y jóvenes y adultos y hasta ahora. Mi mamá no nos deja hacer la novena, la hace ella. Porque ella es la que sabe leer bien, pronuncia bien, sabe las palabras, se las disfruta, las saborea. Y a nosotros desde niños nos enseñó qué quería decir cada parte de la novena, a disfrutar esto. Miren estos gozos, porque todos esos gozos están inspirados en estos textos del Adviento. Que cómo oraba la Virgen María. La Virgen María, ¿saben cómo oraba la Virgen María? Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo. ¿Eso es de dónde? De Isaías, de los textos del Adviento. Pero si ponemos a los niños a leer la novena, que no saben leer, y en una bullaranga, nosotros nos estamos perdiendo unos textos de consuelo y de bendición. La novena es una rumba. Las novenas son solemnes, alegres, bellas y orantes ante el altar del pesebre, porque el pesebre que ustedes están haciendo en sus casas es un altar, no un muñequero, porque vale la pena recordar que la Navidad no es para los niños, no, eso es Halloween. La Navidad es para los niños y para los muchachos y para los adultos y para nosotros los viejos y para los ancianos y para los enfermos y para los aliviados. Pues la Navidad no me la convierta en una piñata, en una fiesta de niños, porque yo no sé si son los niños los que más gozan en la Navidad o si somos los adultos que tenemos fe los que más gozamos. Cuidado, no se engañen. Nos dicen los textos: fortaleced las manos débiles, las tengo débiles, sé tú mi fortaleza. Robusteced las rodillas vacilantes. Yo sé que ya todos tenemos problemas de rodillas. Señor, tú robustece esas rodillas interiores para poder caminar, ¿sí? Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes. A los cobardes de corazón, ya no más siendo cómplices, calladitos no, ante el mal, ante la injusticia, ante eso que está arruinando al otro, tú no te puedes quedar callado. Tú defiendes la verdad, aunque te golpeen y te saquen de lado, pero tú eres un defensor de la verdad y de la justicia. ¿Sí? Sed fuertes a los cobardes de corazón. No temáis. Todos esos textos del Adviento, no temáis, no temáis, no temáis. Sí, qué cosa tan bella. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, así sea. Saltará un siervo como un ciervo el cojo, y la lengua del mudo cantará, porque el Señor está cerca. ¿Cuál es tu ceguera? ¿Cuál es tu mudez? ¿Dónde te quedaste sordo? ¿Dónde estás de noche? ¿Cuáles son tus ruinas? ¿Cuál es tu desierto? Porque el Señor está cerca. Y entonces nos dice el Señor que en medio de tus desiertos, dice el profeta: haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales, transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa. Todos los textos, que son textos de sanación, o sea, nos queremos sanar, pero no hacemos la terapia, hombre. Y para las terapias hay que ser disciplinados, como les dicen, cada 8 horas se toma esto. Es la disciplina diaria de la escucha fiel de la palabra y de la oración. Si no, no hay milagro, porque el milagro es Él. Pero ya se me está acabando el tiempo y hay un texto muy bello, que es el texto de Lucas. Ya no tengo tiempo para leer, pero se los voy a recordar, porque ustedes lo van a leer en su casa. Y en medio de la noche,
Ah, es que el Señor siempre actuando en la noche, ¿cierto? Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores. Los pastores no son los pastorcitos de Belén que nosotros pensamos ahorita en los pesebres. Los pastores eran personas despreciables. Los veían como impuros, eran hasta ladrones, corrían los cercos, se robaban el ganado y vivían con animales y eran muy sucios y a ellos los consideraban prácticamente impuros. Como todos tenemos a veces como muy adornados los pastorcitos. No, los pastores eran despreciables ahí, que vigilaban por turnos sus rebaños durante ¿qué? Durante la noche. Ve la noche otra vez. Ve. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. Pero ¿saben por qué se llenaron de miedo? No por la noche, sino por la luz. Que es esta luz tan esplendorosa que disipó la noche. Sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo lo que ya decían, que fue lo que el ángel le dijo a María: no temas. ¿Qué fue lo que le dijo a José el ángel? No temas. ¿Qué le dijo el ángel a los pastores? Ah, miren, no teman. No teman, no teman, no teman, no teman. No temas. Te traigo una gran alegría para todo el pueblo, no únicamente para los que venimos al retiro, no únicamente para nosotros que somos los buenos, no únicamente para los que vamos a misa, sino para todos. Para ese primo que tú le dejaste de hablar, para ese hijo que tú lo echaste de la casa, para ese amigo que te traicionó, para esos que consideramos despreciables, para todos. Ahí tendríamos que hablar mucho. Les anunciamos una gran alegría para todos. Hoy en la ciudad ha nacido un Salvador y esto les servirá como señal. Vea, la señal que les doy es que hay una señora por allí que se le apareció la Virgen. La señal que les doy es que hay un estigmatizado allá a la vuelta. La señal que les doy es que hay por allá un padre que hace milagros. La señal que les doy es que por allá se levantan los cojos. La señal que les doy es que por allá ven unas visiones muy importantes. La señal que les doy es que por allá hay unos señores que les está hablando yo no sé quién y oyen unas voces. La señal es que se vaya corriendo para Bello, que allá hay un señor que echa un aceite y la gente corre. La señal, y todo el mundo es corriendo y allá va buscando señales. Ustedes siguen buscando señales. Ya no busquen más señales, ya voy a terminar. ¿No ves que empiezan a caminar? No me dejan terminar. Es que no me dejan hablar. Es que no me dejan hablar, ya voy a terminar. Vea, solamente hay una señal, no busquen más señales, ni aquí, ni allá, ni en estigmatizados, ni en algodoncitos, ni hay que la sal exorcizada. ¿Cómo así? Es que la sal tiene el diablo que la agüita, que yo no sé qué, por allá vieron que los estigmas, que vio una luz, que se le aparece yo no sé qué, que huele a rosas. No, no busquen más. Solamente nos dieron una señal, una sola, no hay más. Encontraréis un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. No hay más señales. La única señal es Jesús. Él es tu salud y remedio. Jesús es tu salud y remedio. No busquen más señales. Y ellos fueron porque oyeron y vieron y se pusieron de rodillas y alabaron y encontraron la gloria y la felicidad y contaron la alabanza. Pero tranquilos, que a Belén solamente no fueron los pastores llenos de mugre y malolientes.
A Belén solamente no llegaron los pobres, sino que van llegando todos los que anuncian, todos los que recibieron el anuncio. Por eso María llegó, porque se le anunció y ella creyó. Por eso José llegó, porque se le anunció y llegó. Allá también llegaron unos con unos carros últimos modelos, con una ropa de marca, con un montón de diplomas, todos perfumados, muy elegantes, muy doctos, se sabían todos, unos anillos míos y una ropa, vea, pero qué elegancia, pues. Allá también llegaron unos carrazos, porque ellos sabían de todo, eran los sabios de este mundo, pero mantenían en su corazón algo que les decía: hay algo más. Esto no me llena del todo, me las sé todas, somos los más doctos, los más grandes, los más sabios, pero hay algo más. Y ellos no se cerraron en una autosuficiencia, sino que a través de una estrella, como una voz, escucharon el llamado y fueron. Eso es gente tan importante en esos carrazos y en esos títulos míos, vea, tenían todos los títulos de las mejores universidades del mundo, y cuando llegaron de Jesús lo vieron y dijeron: ay, primera conclusión, las apariencias engañan. Ay, nosotros que pensábamos que Dios era tan potente, tan elegante, tan poderoso, tan grandioso. Y Dios se hizo pobre, se hizo sencillo, se hizo niño. La primera palabra del Señor, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera palabra de Jesús? El llanto. Y cuando lo vieron, dijeron: ay, las apariencias engañan. Observémoslo bien, contemplémoslo bien, porque las apariencias engañan. Y lo contemplaron y dijeron: ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Sí. ¿Saben qué? Es un rey. Este es un rey y no se oxida. Él es el rey de reyes, no se oxida. A él le vamos a dar entonces oro, porque él no se oxida, porque tú eres el rey. ¿Y este quién es? ¿Ustedes qué ven? ¿Sabes qué es lo que yo veo, Melchor? Es divino, es un santo. Es divino, es un santo. Sí, Señor, de rodillas, incienso, que explica, que implica, que expresa, la divinidad, lo sagrado. Y luego siguieron observando: ¿y este rey que es santo quién es? Y Gaspar dijo: ¿sabes quién es? Es un hombre, es un hombre, es un ser humano. Ay, o sea que va a probar todas las amarguras de la vida. Sí, como ser humano va a probar las amarguras de la vida. A este le ofreceremos la mirra, que es la raíz más aromática y más amarga. No busquen más señales, no las busquen más. En tu pesebre interior nace el niño, tu salud y remedio, el fragante nardo. Y en un gozo de la novena, en un gozo de la novena, está resumido todo el cristianismo y todo el evangelio. Yo pronuncio una parte y ustedes la otra. Del débil. Y ese débil eres tú. Del doliente. Y ese doliente eres tú. Consuelo. Del triste. Y ese triste eres tú. Luz. O del desplazado. O del desplazado, ¿cierto? Vida. Tengo dueño. Otros se fueron, pero yo tengo dueño. Vida de mi vida, mi constante amigo. Señor, y en este año que termina, en medio de mis ruinas, de mis noches,
y de mis desiertos, aún más que mis frases, te dice mi llanto. Hermanos, allá está uno de los muchachos de mi seminario. Yo escribí un librito de Navidad para que no dejemos el pesebre después del 24, que la gente termina la novena. Entonces yo escribí un librito pequeño, 10 noches junto al pesebre, para seguir orando después del 24. Se llama Noches de Navidad. Si alguien lo quiere conseguir, la venta nos ayuda a la restauración de nuestro templo, que yo vivo aquí en Manrique. Allá está Elber ofreciendo el libro, vale 40.000 pesos y con eso me ayudan para la parroquia. Dios les pague y una santa Navidad para todos.